Para los que asistís por primera vez, pues deciros que GICAP somos una tribu que puso en marcha y que lidera Rosa Barriuso, con coaches que estamos certificados y que hemos realizado la especialización de coaching para adolescentes y familias, y que nos une un propósito que es llevar las herramientas de coaching a los colectivos relacionados con la educación, ya sean los jóvenes, profesores, padres, orientadores, etcétera, y que cada miércoles de 6 a 7, comenzamos el 21 de abril hasta el 30 de junio, pues tenemos un taller, ¿vale?, en donde introducimos los puntos claves de unos talleres que hemos realizado de manera colaborativa, unos talleres más extensos. Y el taller de hoy de Ruth, que es de la obediencia al pensamiento creativo, está englobado dentro del bloque de creatividad, que luego ya nos va a contar algo más. Bueno, pues Ruth es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es coach ontológica y facilitadora corporal a través del método PCI. Después de 15 años en el área financiera, liderando proyectos de IT a nivel nacional e internacional, pues apareció y nació el Gabinete de Desarrollo Juvenil. Ruth llegó aquí a GICAP al poco de terminar su formación como coach, porque tuvo la oportunidad de participar en un proyecto con adolescentes y ahí supo que quería aportar más a este colectivo y realizó la formación y al poquito se unió a esta pequeña gran familia que dice ella de GICAP. Dice que no tuvo ninguna duda en que quería tener la oportunidad de sumar a este proyecto colaborativo porque juntos somos más fuertes y tenemos más oportunidades de hacer llegar nuestro desafío común, que es poner ese granito de arena en la transformación del sistema educativo. De su etapa de adolescente, recuerda horas y horas fuera de casa con sus amigas del barrio, donde sus pasatiempos favoritos eran en la temporada de invierno jugar al Continental durante horas con un café durante toda la tarde en la cafetería Tibidabo, y en la temporada de verano pues charlas interminables con la Coca-Cola y las patatas rufles de jamón detrás de la tienda La Nueva. Y nos comparte que siempre ha disfrutado mucho escuchando a los demás, que cree que el simple hecho de estar para otra persona con todos los sentidos y confiar en que es capaz de conseguir lo que quiere tiene en sí mismo ya un efecto sanador e inspirador. Y esto ya lo hacía mucho antes de ser coach. Se sentaba con sus compañeros de trabajo para intentar ayudarles cuando se atascaban en algo. Y la mayoría de las veces no tenía, aunque no tenía ni la más remota idea, pues sí que conseguían llegar a la solución del problema, ¿no? Ellos solitos, dice, que daban con la solución al poquito de ya sentarse cerca junto a ellos. Y bueno, pues en alguna ocasión una compañera le dijo, quédate, que me ayudas a pensar mejor. Y eso es lo que procura seguir haciendo hoy. Nos pone en mayúsculas estar y confiar para las personas, ayudándolas a poner en valor sus recursos y talentos para alcanzar sus metas. Así que, bueno, dicho esto tan maravilloso, pues gracias, Ruth, por compartir esta tarde con todos nosotros y ya queremos y deseamos escucharte. Pues nada, muchísimas gracias, Gemma, por la intro y muchas gracias a las dos, a Gemma y a Isabel, por toda la coordinación que estáis haciendo para que estos talleres estén saliendo todos los miércoles, ¿no? Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado ya aquí. Veo muchas caras amigas y eso pues la verdad es que me llena el corazoncito de calor y también pues me ayuda a relajarme, ¿no? Y a compartir esta charla como un espacio entre amigos, ¿no? Que es como más disfruto yo. Y bueno, como nos decía Gemma, el taller que yo voy a presentar se llama De la obediencia al pensamiento crítico y está ubicado en el bloque de creatividad. Y no sé si a alguno de vosotros os pasa que cuando veis pensamiento crítico y creatividad juntos a lo mejor os extraña o os sorprende, ¿no? Entonces, en este bloque lo que nosotras planteábamos, porque muchas veces la creatividad se asocia con algo artístico, lo que queríamos destacar era la cualidad humana de resolver problemas no predecibles, ¿no? Que no se nos han dado antes y resolverlos de una forma original, diferente, ¿no? Y esto creemos que es indispensable y bueno, creo que la llegada de la pandemia pues también nos lo ha puesto un poco de frente esta necesidad de ejercitar nuestra capacidad de creatividad para resolver aquello que es nuevo para nosotros. Entonces, dentro de una de las patas que creemos que no pueden faltar en este bloque es la capacidad de pensar críticamente, o dicho de otra manera,
pues la capacidad de tomar decisiones basadas en razones fundamentadas. Y lo ideal es que esas razones pasen por el filtro pues, de poner en contexto y en perspectiva la situación, tener la capacidad de analizar sus diferentes partes y también evaluar pues, las posibles consecuencias, ¿no? Positivas, negativas que puedan tener esas decisiones en mí y en los demás. Y bueno, para esto, ¿qué necesitamos nosotros, ¿no? Para ser pensadores críticos? Pues yo creo que de nosotros requiere pues, la parada, darnos un espacio a la reflexión, darnos un espacio a cuestionar no solamente la norma y lo que viene de fuera, sino también pues, nuestros propios pensamientos, ¿no? Nuestra propia manera de ver el mundo y también pues, una buena dosis de capacidad para empatizar, ¿no? Para ver al otro. Y bueno, cuando me surgió la oportunidad y fui desarrollando el taller de la obediencia al pensamiento crítico, pensaba, jolín, es que de mí que sería ilusionante, que me gustaría que se llevaran las personas que lo hicieran de este taller, con qué posibilidades, no certezas, pero al menos qué posibilidades me gustaría que extrajeran, ¿no? De qué ideas. Y me venían sobre todo tres. La primera, que el pensamiento crítico supone una oportunidad, practicarlo y entrenarlo para favorecer la madurez de nuestros hijos y de nuestros alumnos. La segunda, que para poder entrenarlo necesitamos abrir espacios de conversaciones. Y la tercera, que en esas conversaciones uno de los instrumentos más poderosos que vamos a poder utilizar es la pregunta. Pero no una pregunta cualquiera, sino una pregunta que en la medida de lo posible no traiga un sesgo, no venga cargada con nuestra visión, que se haga desde un lugar curioso, ¿no? Y para que desde esa pregunta nuestros jóvenes aprendan a ir construyendo sus argumentaciones. Entonces, bueno, teniendo estas tres ideas en la mente, me gustaría ir desarrollando esta charla en la que ya os adelanto que seguro voy a lanzaros preguntas que espero que os animéis a ir compartiendo vuestras reflexiones en el chat y Isa me va a ayudar un poco a recogerlas. Y me gustaría que arrancáramos poniendo un poco en perspectiva, ¿no? Porque, como os he comentado, pues uno de los filtros que hay que pasar es poner en perspectiva el contexto. Entonces, para hacerlo, no sé si pudisteis escuchar la charla que nos dio hace un par de semanas Cristina de la Pedraja, estupenda, sobre educar en la sostenibilidad. Y ella pues, nos planteó los 17 objetivos de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Bueno, yo no voy a hablar de los 17, pero sí que me gustaría que nos enfocáramos en dos, que son una educación de calidad y, por otro lado, el trabajo digno, ¿no? y el crecimiento económico sostenido. ¿Y por qué estos dos? Bueno, pues porque cuando Rosa nos planteó hacer estos talleres, ella que es nuestra mentora, nuestra musa y nuestra inspiradora, la que nos desafía, nos sugirió que viéramos un documental para inspirarnos, para hacer este salto al vacío sin precedentes, ¿cómo lo podríamos plantear? Nos planteó un documental que se llama Mi empleo del futuro. Entonces, este documental, que es un poquito largo, para que veamos ahora, a mí me supuso una apertura de mirada absoluta, como todo lo que nos suele plantear Rosa, y no os preocupéis que luego os pasaré los links para que los podáis tener. Pero bueno, aunque no podamos compartir ahora este documental, sí que me gustaría que viéramos juntas un vídeo, ya que estamos aquí, que nos ayuda a entrar en materia y veamos de lo que estamos hablando. A ver, voy a compartir pantalla. Todo empezó cuando nos ganó al ajedrez. Luego, nos hizo creer que era un niño de verdad. Y mañana nos reemplazarán nuestros puestos de trabajo. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, con una misión clara: hacernos la vida más fácil. Los tecnooptimistas confían en que este avance librará a la humanidad de tener que invertir tantas horas al día a trabajar, regalándonos tiempo libre para disfrutar de la vida mientras delegamos en robots y máquinas. ¿No crees que sea posible?
En Japón ya se pueden comprar lechugas cultivadas en la primera planta 100% automatizada e inteligente, desde la siembra hasta la cosecha, sin la intervención de ningún ser humano. Además, esta planta puede presumir de reducir el uso de energía en un 50%, de reciclar el uso del agua en un 98% y de no utilizar ningún tipo de producto químico. Y esto es solo el principio. En el ámbito médico, podremos olvidarnos de tener que pedir una segunda opinión, ya que complejos modelos de inteligencia artificial ofrecerán el tratamiento más adecuado al instante. La inteligencia artificial actúa como mente colmena, es decir, lo que aprende una, lo comparte al instante con todas las demás. Esta inteligencia colaborativa crea un ritmo de aprendizaje exponencial con posibilidades infinitas. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Lo malo es la letra pequeña. Las ventajas que ofrece la inteligencia artificial son enormes. El problema radica en que la velocidad con que avanza la tecnología nos empuja a una transición incómoda y nos dirige hacia una verdad para la que todavía no estamos preparados. Cada vez harán falta menos seres humanos para el funcionamiento del sistema. Un estudio prevé que para el año 2025 la inteligencia artificial y la automatización reemplazarán a unos 250 millones de trabajadores en todo el mundo. Muchas personas que no dispongan de una formación complementaria o capacidad de reinventarse perderían todo tipo de oportunidades laborales. Obviamente, los primeros sectores en sufrir tal disrupción serán industriales, pero a la larga puestos de administración, transportistas, contables, abogados, médicos y todo tipo de trabajos de atención al cliente serían sustituidos por una inteligencia artificial. La innovación y las disrupciones generan avances y soluciones increíbles que no debemos frenar, pero existen efectos secundarios. Cómo se repartan los ahorros que generan estas disrupciones definirá la sociedad del futuro, o un modelo de ganador único, o uno en el que todos ganan. Bueno, ¿cómo os deja el vídeo? Esto que plantea, ¿cómo os llega más al cuerpo? ¿Como una amenaza? ¿Como una oportunidad? Sé que al menos uno de vosotros es informático, o sea que lo mismo lo ve como todo posibilidades. ¿Qué hacemos? ¿Nos convertimos en Sarah y John Connor y hacemos nuestra propia versión de Terminator y arrasamos con las máquinas? ¿O creemos que esta alianza entre robots y humanos puede ayudarnos a crecer como sociedad? A ver, que voy a ver el chat. Reaprenderemos, dice Silvia. Muy bien. Oportunidad. Pues me gustaría que esto lo analizáramos un poquito más juntos, ¿no? Ahora que ya estamos empezando este espacio de reflexión, y para ello he extraído uno de los fotogramas del documental este que os decía de Mi empleo del futuro. Y mira, aquí lo tengo. Uy, no, perdón. Esto no es. Cosas del directo, que es que... Aquí está. Que como habéis puesto, he puesto un manchurrón en el medio para mantener un poco la intriga. En un extremo, en el extremo izquierdo, en rosita, está trabajo en peligro, ¿no? Que es el que es especializado, repetitivo, manejar datos. ¿Por qué? Porque los ordenadores son mucho más crack que nosotros en esto, ¿no? Pues en trabajo especializado, repetitivo, predecible, manejando datos. Y además tienen el extra, la bola extra, que obedecen ciegamente, no cobran, no descansan, no comen. Vamos, que en eso pues de momento hasta ahí no vamos a poder llegar. Y por otro lado, tenemos en el extremo derecho una ristra de post-it en azul que dicen cuáles son las habilidades más buscadas, cuáles son las que se van a necesitar a partir de ese 2025-2030 cuando esto ocurra. Pues por un lado se va a necesitar crear nuevas ideas, resolver problemas no predecibles, comprender las emociones, tener pensamiento crítico, complementarse. Y entonces, qué bueno que precisamente nuestro cerebro humano, lo que somos, es para lo que más está preparado, porque es muy bueno asociando ideas aparentemente no conectadas, se le da muy bien moverse en lo impredecible, necesita las emociones, sabe de pensamiento crítico y además cada cerebro es único y se complementa uno con los otros, ¿no? Que es un poco también lo que buscamos con todos estos talleres que hemos ido creando entre todos. Entonces, os planteo, recojo, yo estoy también en el lado de los que opinan que esto puede ser una oportunidad para
orientar, enfocar nuestro sistema educativo para que el contenido pues, deje de ser un fin en sí mismo y que saber exactamente si una fecha es una u otra, aunque esto también pueda ser importante, no quiero entrar en ese debate, por lo menos sí que nos sirva de excusa, sea una vía simplemente para entrenar, para poder maximizar nuestro potencial como seres humanos, que hasta lo que sabemos hoy pues puede ser ilimitado, ¿no? Porque hasta ahora las máquinas, las herramientas no sabían hasta dónde podía llegar nuestro cerebro, cómo aprendía. Y ahora ya tenemos más información sobre eso. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal os suena esto? A ver, espera, voy a salir de aquí, que ya me estoy... Ruth, es que no sé, no veo dónde levantar la mano. Bueno, que me ha encantado el vídeo, gracias por traerlo. Yo me quedo pensando en lo que hablamos muchas veces nosotros, ¿no? El reto que tiene la educación. Ahí te lo dejo, porque el prepararse para esto que viene, yo creo que es muy importante. Y la educación parece que todavía está tardando en reaccionar y sigue enfocada hacia lo mismo que tú decías que era el inicio, ¿no? A lo que era el sistema, o lo que es, pero el cambio se acerca rápido. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Lourdes. De hecho, es verdad que hay veces cuando hablamos del sistema educativo, es como es muy grande, ¿no? Como que es difícil parece como difícil de abarcar, ¿no? Y entonces quería aprovechar, ya que mencionaba que el contenido se convierte en una excusa, ¿cómo podríamos hacer nosotros con los adolescentes que nos relacionamos, bien sean nuestros hijos, bien sean nuestros alumnos, qué contenido del día a día que manejamos habitualmente podemos utilizar como excusa para ayudarles a entrenar su pensamiento crítico? Ahora ya volviendo al tema del taller de hoy. ¿Se os ocurre? Silvia levanta la mano. Pues, hola Ruth, muchísimas gracias. Súper chulo el vídeo, me ha encantado. Guay. Pues, desde mi punto de vista, bueno, primero pues no sé si ha sido en marzo, hay un cambio de ley educativa que predispone a un cambio bastante importante. O sea, que yo creo que, bueno, que eso de entrada es positivo. Bien es cierto que lo que se dice en papel no quiere decir que sea lo que va a suceder, pero bueno, de entrada un poco la esperanza pues está ahí, ¿no? Por otro lado, desde mi punto de vista, yo creo que el cambio tiene que venir de que los niños se enfoquen menos o que la educación esté menos enfocada en lo que es aprender conocimientos, ¿no? Y que las clases sean como aulas más de debate, ¿no? Entonces, que sea como una forma de construir muy participativa y que la clase no esté solamente dada por el maestro, docente, lo que sea, ¿no? Sino que sea una clase co-construida, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues preparando, ¿no? Anticipadamente un poco contenidos y redistribuyendo en función, pues, a las capacidades, a los gustos, a las fortalezas de los niños, pues co-construir las clases, ¿no? Yo creo que, bueno, de esa manera se potenciaría muchísimo más el pensamiento crítico y serían clases mucho más productivas, ¿no? Esa es mi forma de verlo, pero bueno, que ya sabes que todo esto suena muy bien y después ponlo en marcha, ¿no? Así que ahí queda. Muchas gracias. A ti. Y para bajar un poco también a tierra esto que nos sugiere Silvia, porque yo pienso, jolines, es verdad que tenemos como por delante un montón de retos, ¿no? Y decir, y si lo tuviéramos que hacer pequeñitos, que lo digo porque a mí muchas veces se me viene a la mente, ¿no? ¿Cómo podría ser empezar por lo más fácil, por lo más evidente y más chiquitito y que se nos puede pasar por alto, ¿no? A mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza la música. ¿Por qué la música? Porque a lo mejor cuando yo me relaciono con los adolescentes que tengo más cerca, que suelen ser los hijos de mis amigos o los chavales con los que trabajo, a mí me da mucha curiosidad saber qué es lo que les atrae de la música reggaetón o del trap y qué en concreto les cautiva de sus letras o si es que le dan algún tipo de importancia o saben qué es lo que están escuchando, no tanto para adoctrinarles o para decirles si está bien o mal, sino para desde ahí empezar a ayudarles a cuestionar qué
para qué hacen lo que hacen, ¿no? Como una forma de entrenamiento, ¿no? Y desde ahí os digo, desde vuestra propia casa, ¿con qué cosa pequeñita podréis empezar, ¿no? Pues, se me ocurre también el típico tema de debate que suele haber en las casas, que cómo se tiene que poner el lavavajillas. Si los platos van de una manera o que a lo mejor parecen temas muy pequeños, pero que son como desde esos pequeños lugares pueden ser fáciles, que no tienen carga emocional y que sí que nos pueden ir ayudando a ir entrenando este tipo de cosas hasta que los podamos llevar a un nivel de profundidad que nosotros elijamos, ¿no? Eso depende mucho de nosotros. Y ahora que traigo también los adolescentes, pues ya voy a aprovechar para pasar al siguiente punto, que es qué decisiones tienen que tomar día a día los adolescentes, a qué desafíos sí que se están encontrando ellos hoy, porque tú a ellos les cuentas ahora esto que os acabo de contar y posiblemente les parezca que está a años luz de su vida, ¿no? Pero ellos sí que tienen que tomar muchas decisiones importantes ahora. ¿Se os ocurre alguna a las que se tengan que enfrentar? Que estudiar, por ejemplo. Cómo posicionarse ante las drogas, ante el consumo de alcohol, con qué tipo de personas se quieren relacionar, quiénes quieren que sean sus amigos, cómo van a explorar la sexualidad. Y todas estas decisiones las van a tomar cuando su cerebro todavía es inmaduro y además no tienen experiencia previa sobre esta situación, ¿no? Y desde aquí os lanzo otra pregunta, porque los adolescentes van a decidir, toman muchas decisiones, igual que nosotros. ¿Con quién pasan? Y estas decisiones las van a tomar pues teniendo en cuenta su mundo, su entorno y con quién pasan más tiempo los adolescentes. ¿A quiénes suelen otorgar más autoridad? ¿Con quién suelen estar más tiempo? Con sus iguales, desde luego. Con sus iguales. Con sus iguales y con quién más. ¿Hay algo más que os suene que pasan mucho tiempo con ello? A mí se me viene esto a la cabeza, no sé si pasa en vuestras casas, pero es como de repente una nueva, bueno, ya no nueva, es desde hace tiempo, ¿no? Como una nueva extensión, ¿no? Entonces, si la etapa adolescente, Internet, dice Isabel, efectivamente, si la etapa adolescente siempre ha sido vulnerable de por sí por todos los cambios que están ocurriendo, a los adolescentes de hoy en día pues les ha tocado doble bola extra. Por un lado les ha tocado el COVID para aderezar todo un poquito y también les ha tocado vivir en una realidad en la que lo que antes parecía evidente ya no lo es, porque antes nosotros veíamos la 1, la 2, tampoco había mucho más donde elegir, todos veíamos la misma información y ahora pues cada uno ve a gusto del consumidor. De hecho, los algoritmos están preparados para embudarte fenomenal lo que tú veas y que lo que te llegue esté totalmente ajustado y alineado con tus gustos. No tienes muchas probabilidades de ver cosas que sean diferentes a tu manera de pensar. Y además de la vida tangible, que ya de por sí puede ser desafiante, pues tienen una vida virtual en la que relacionarse, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Cómo les podemos ayudar a tomar mejores decisiones? Para mí, Ruth, hay una cosa que como he tenido suerte en esta vida con ciertos profesores, es el conocimiento no para almacenar, el conocimiento para discernir, que es muy diferente. ¿Qué quiero decir con eso? El otro día leyendo una estadística resulta que hay chavales de 13 y 14 años que consumen porno sin saber lo que es exactamente los órganos de reproducción tanto de un hombre como de una mujer. Alucinante. ¿Vale? Y encima eso lo suelen mirar a través de las 3 horas de media que pasan en el móvil. Maravilloso. Entonces, el conocimiento que se puede enseñar en casa y el conocimiento que se puede enseñar a la escuela debe ser para discernir. Porque si no, simplemente es un almacenaje y no se va a cambiar absolutamente nada. No se va a cambiar absolutamente nada. Y yo tengo experiencia hace poco yendo a colegios, hablando sobre violencia de género, sobre conductas violentas y demás.
Y puede ser alucinante que no analizar lo que es una canción, como has dicho tú, no pensar qué es lo que me largan en los anuncios y qué comentarios se hacen en casa o hacemos en casa con respecto a este tipo de cosas. Entonces, el conocimiento para tener un juicio crítico, para poder discernir. Y eso no se está haciendo. Desde mi punto de vista no se está haciendo. Se hace para conocimiento, se hace para decir estudio una carrera, se hace para decir adquiero habilidades sociales, pero mira, yo me acuerdo solamente, y ya con esto acabo, de una frase de una película del Guerrero Pacífico. Le pregunta uno a otro, le dice, ¿conocimiento es lo mismo que sabiduría? Y le dice el otro, no. Conocimiento, dice, ¿tú sabes limpiar un parabrisas? Dice, sí, límpialo, eso es sabiduría y eso no se practica. Entonces, muchas gracias, Manuel. Me parece súper valioso, ¿no? Lo de la importancia del conocimiento para discernir, utilizar y eso lo podemos hacer todos los días. Práctico, ¿no? Sí, lo podemos hacer todos los días y en todo momento. Sí, además precisamente con los ejemplos que tú nos traías, ¿no? Si nuestro hijo, por ejemplo, nuestro alumno nos cuenta que ve porno, podemos escandalizarnos, o sea, podemos actuar de muchas maneras, ¿no? Y una de esas muchas maneras también puede ser aprovechar lo que está viendo para hablar y para informar, ¿no? O sea, el clarificar, no con el objetivo de decirle cómo tiene que hacer, pero por lo menos para que tenga toda la información y desde ahí pueda construir y razonar y ver si eso es lo que quiere para él y si esa es la mejor manera. Muchísimas gracias. No sé si alguno más queréis decir algo. Pues ahora a raíz de un poco lo que ha dicho Miguel y Manuel, y también al haber traído ya al adolescente, quería compartir con vosotros un dibujo para meternos ya en materia de lo que es de la obediencia al pensamiento crítico, ¿no? Para ir un poco al origen del título. Y bueno, pues para representarlo se me ocurrió hacer una imagen que os quiero compartir. A ver qué opináis. Ay, esperad, que tengo que compartir la pantalla. Y bueno, pues no sé si os sugiere, para mí, cuando pensábamos en hacer un taller sobre pensamiento crítico y hablábamos de la obediencia, pues estábamos como conectando con esas frases, ¿no? Que posiblemente nos hayan dicho a todos alguna vez de esto se hace así porque lo digo yo, como hacer las cosas porque sí, sin entender muy bien el para qué, ¿no? Y desde ahí ayudar a razonar. Y entonces pues me vino a la mente una cosa que me dijo un amigo coach cuando yo estaba empezando, estaba estudiando todavía, y me dijo, Ruth, el niño obedece y el adulto elige, ¿no? Entonces se me ocurrió como que el camino a la madurez era un espacio en el que teníamos que ir soltando ese espacio de querer proteger y de querer enseñar desde la obediencia, ¿no? Para irnos abriendo cada vez más a que nuestro hijo, nuestro alumno sea cada vez más autónomo, más independiente, más capaz de tomar sus decisiones y que para ello una de las vías es ir ejercitando en el pensamiento crítico. Y pensando esto digo, bueno, pero a mí me gustaría saber qué dicen esos que saben más que yo, cuál es el propósito de la obediencia, ¿no? Entonces, leyendo encontré un párrafo de Marina, que es un ensayista, es un pedagogo y un filósofo fantástico, José Antonio Marina, que dice, y os lo voy a leer textualmente: la obediencia es el camino hacia la autonomía. El niño aprende a manejar su independencia obedeciendo las órdenes de la madre. La libertad se aprende obedeciendo primero, porque esta obediencia permite construir las herramientas psicológicas de la libertad. Hasta que van adquiriendo recursos, la obediencia garantiza a nuestros hijos protección, ya que actúan bajo premisas que garantizan su bienestar. Y pensando en esto de la obediencia al pensamiento crítico, digo, jolines, y si lo lleváramos al extremo, ¿qué impacto, ¿no? podría tener en nuestros alumnos, en nuestros hijos, si les diéramos todos los recursos? Si les diéramos todos, incluidos el cómo tienen que pensar.
Si les quitáramos todos los factores de riesgo, ¿qué creéis que pasaría? ¿Con qué facilidad podrían desenvolverse en el mundo si les allanásemos tanto el camino? No podrían ser autónomos, nos dice Alexis. Y efectivamente, ¿y desde dónde creéis, desde qué emoción os sugiere que se estaría educando? Si lo que hacemos es intentar evitarles todos los obstáculos. Desde el miedo, nos dice Alicia, efectivamente. Desde el miedo. Y desde el miedo, el mensaje que les estamos enviando de forma inconsciente, si es muy sistemático, es: las cosas se tienen que hacer a mi manera, no confío en que tú seas capaz de aprenderlas y de que seas capaz de hacerte responsable. Y esto, aunque a corto plazo pues nos puede quitar de una papeleta, si se repite a largo plazo lo que va a crear es adultos inmaduros. Cuando nosotros estamos educando en el pensamiento crítico, lo que les estamos educando desde la confianza. De alguna manera les estamos diciendo: confío en que vas a tener capacidad de aprender, en convertirte competente, en capaz de argumentar desde lo que a ti tiene sentido, ¿no? Y bueno, me gustaría que pensáramos un momento en cuántas veces, a lo mejor sin querer, por amor, nos convertimos nosotros mismos en obstáculos del desarrollo, ¿no?, de nuestros hijos. Porque es fácil muchas veces querer evitar ese problema, quitarle de en medio el marrón, ¿no? Y no lo hacemos porque es a lo mejor como casi instintivo, no cuesta. Yo me acuerdo no tenía que ver tanto con el pensamiento, era más pequeña mi sobrina, pero me acuerdo cruzando un puente en el plenilunio, una especie de Amazonia, que le empezó a dar miedo cruzar, y a mí lo primero que hice fue como querer engancharle, dije: no te preocupes, que te paso el puente yo por ti, ¿no? Y por suerte estaba ahí su madre para decirme: déjala, que puedes. Yo le digo: menos mal que tiene una madre mejor que su tía, ¿sabes? Y bueno, ¿y cuántas veces no hacemos esto sin querer con otras muchas cosas? Y no les dejamos ser responsables de las consecuencias de sus acciones y que se vayan dando cuenta de lo que sucede si hacen o dejan de hacer. Y también quería preguntaros quién se pone de protagonista cuando estamos educando en la obediencia. ¿Quién es el protagonista, el niño o el adulto? ¿Quién es el que está ahí en modo rockstar? Nosotros, dice Manuel, el adulto. Sí, aquí hay unanimidad, efectivamente. Somos nosotros los que empezamos a ponernos en el centro contando nuestra visión del mundo, ¿no? Y cuando educamos en el pensamiento crítico, a diferencia de la obediencia, lo que intentamos es que el niño o el joven se ponga en el centro y que construya desde sus propias premisas y que cuestione sus propias premisas, pero que el protagonista sea él. Y bueno, aquí yo sigo preguntando. ¿A quién creéis que si les educamos en la obediencia, ¿a quién le van a dar el poder de decidir cuando no estemos nosotros? ¿Qué tal se las van a apañar? Mal, dice Gaby. Muy rotunda. Mal. Efectivamente, al final, si no les damos el espacio a cuestionar las premisas, a llegar a sus propias conclusiones, a partir de lo que para ellos tiene sentido, pues a largo plazo lo que va a pasar posiblemente es que digan: ostras, esto yo pues no tiene que ver conmigo, porque decidir y tal no tiene que ver conmigo, pues voy a buscar una autoridad que decida por mí, porque seguro que lo va a saber infinitamente mejor que yo, porque es al final lo que yo llevo entrenando desde pequeño. Y hay madre, ¿qué pasa? Que cuando no hay ninguna autoridad, ¿qué capacidad de decisión real vamos a tener? ¿Cómo de bloqueados o de cómodos vamos a sentirnos? Y eso, cuando lo que se nos avecina es toda incertidumbre, ¿qué riesgo existe si les estamos educando desde ese lugar? Y bueno, ya para ser un poco honestos con nosotros mismos, ¿qué tal reaccionan en general los adolescentes que tenéis en vuestro entorno a la obediencia? ¿Cómo la disfrutan? ¿Les gusta meterse en ese papel? ¿No? ¿Hay alguno que se sienta más cómodo? En general, no. A mí personalmente la tendencia de cuestionar las premisas previamente establecidas es una de las maravillas que tiene el cerebro adolescente. Creo que es una de las cosas que nos ha garantizado la supervivencia durante muchos años y
bueno, me gustaría que pensáramos en un momento qué pasa cuando los adolescentes no entienden muy bien la coherencia de para qué se hacen las cosas, en qué dos estados automáticos a lo mejor se podrían meter, ¿no? Por un lado, en el de, pues venga, va, sí, obedezco, digo lo que tú me digas, no lo cuestiono, tú debes de tener razón, y de alguna manera a la larga a lo que les estamos acostumbrando es a que aprendan a coger instrucciones y esperar a que estas lleguen. Si no llegan, pues no me muevo. Y luego tenemos como el otro extremo, ¿no? El de digo que a todo que no, de forma sistemática, no sé muy bien tampoco a qué estoy diciendo que no, pero es como que parece que es lo que tengo que hacer y hago sin decir o a escondidas lo que tenga que hacer sin tener los otros referentes adultos que me puedan a lo mejor guiar, ¿no? Con los riesgos que esto puede conllevar. Entonces, bueno, el planteamiento es que desde el pensamiento crítico lo que les estamos ayudando es a evaluar las consecuencias positivas y negativas de sus acciones para ellos y para los demás. Y que a través de nuestras preguntas pues les ayudemos a ir elaborando sus argumentos para justificar o para defender el por qué o el para qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a traer la importancia de que abramos esas conversaciones en las que todo pueda ser opinable, de que se pueda hablar de todo y que no tengamos miedo a que se pueda poner en cuestión nuestra autoridad, ¿no? Porque el abrir conversaciones no significa que nuestra casa o el aula se convierta en una democracia. La última palabra la seguimos teniendo nosotros, pero de lo que se trata es de que ellos sí que puedan expresar y que desde ahí les podamos invitar a que desafíen lo que están pensando. Les podamos invitar a que intenten argumentar una situación opuesta. Para eso pues nosotros tenemos que colocarnos en ese lugar de confianza y en que van a poder aprender y que tienen esa capacidad y de apertura para que puedan mostrar puntos de vista distintos a los nuestros, ¿no? Y desde ahí yo os pregunto, porque muchos de los de aquí sé que tenéis hijos en edad adolescente y cómo sentís en general, ¿no? Cuando os rebaten o cuando de repente veis que tienen opiniones completamente opuestas a vosotros, ¿no? ¿Cómo de cómodos os sentís en ese lugar? ¿Cómo de capaces sois de sostener esa otra opinión y no caer en la tentación de preguntarles para que contesten y acaben dándose cuenta de lo que está bien? Porque al principio de este taller os decía que las preguntas, porque yo sé que la mayoría de vosotros aquí, bueno, todos, abrís espacios de conversación en casa. Ahora, ¿de qué calidad son esas preguntas que le estáis haciendo? Veo muchos coaches aquí. ¿De qué calidad son esas preguntas que les estáis haciendo a vuestros hijos o a vuestros alumnos? Porque nosotros muchas veces podemos caer en eso, ¿no? En decir, bueno, si yo les pregunto, pero les pregunto para que contestan lo que yo quiero, cuando en realidad lo interesante es que les vayamos preguntando para que sean sus premisas las que se cuestionen, pero desde una forma curiosa, ¿no? Cuando hacía este taller me preguntaba, pero yo en realidad estoy haciendo esto y yo, ¿cómo soy de buena pensadora crítica? Cuando me posiciono en una conversación con otra persona, ya no un adolescente, con cualquiera, me muestro desde la curiosidad, desde la humildad, estoy abierta a las opiniones de la otra persona, estoy dispuesta a revisar mis premisas, ¿de verdad? ¿Estoy dispuesta a cambiarlas si son necesarias? ¿O estoy más ocupada en defender mi punto de vista y en dar todas las argumentaciones posibles para demostrar que yo tengo razón? Y con nuestros hijos, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros alumnos? ¿Nos hinchamos a dar nuestros argumentos para demostrarles que tenemos más razón que ellos? Teniendo en cuenta que nosotros somos los adultos, no debería de resultarnos esto muy difícil. ¿O les ayudamos a explorar sus propios argumentos desde un juego, simplemente para que vayan aprendiendo? Y bueno, seguiría hablando de esto un montón de tiempo, pero ya estamos llegando a la hora y simplemente sí que quería mencionaros una distinción que a mí sí que me sirve mucho de brújula y de guía y que a lo mejor también os sirve a vosotros, ¿no? Que es plantearnos cada vez que nos ponemos en una conversación si estamos desde la pregunta
o desde la respuesta. Cuando estamos desde la pregunta, nosotros estamos abiertos y con curiosidad, estamos indagando en el entorno. Requiere que nosotros estemos dispuestos a revisar nuestras premisas y a cambiarlas si es necesario. Es aceptar que el futuro es impredecible y que nada puede ser controlado. Y en realidad el pensador crítico es donde vive, en la pregunta. Sin embargo, cuando nos colocamos en la respuesta, y pues nosotros estamos pendientes de eso, de que nosotros podamos tener suficientes argumentos para defender nuestra posición. Y al margen de que ellos nos vayan a hacer al final caso o no, porque les demos ya mil barridas, lo que van a aprender es que lo importante es tener razón. Lo importante es defender mi punto de vista hasta el final. Y no es el crecimiento común. Y bueno, con esta reflexión os quiero dejar. Os animo que cuando vayáis a tener conversaciones con vuestros hijos os pongáis vuestro traje más bonito de pensador crítico y que todas las preguntas que les lancéis sean de esas que no llevan intención y que sean desde la curiosidad, desde la humildad y desde la apertura. Y como nos quedan 3 minutos, justo tengo preparado un vídeo de 1 minuto 45 para que podamos compartir entre todos y así cerrar la sesión de hoy. A ver, espera que comparto pantalla. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites, sin piedad. Y bueno, por mi parte eso es todo. Simplemente comentaros que si os animaréis a hacer el taller, pues tiraríamos más del hilo de qué preguntas les podríamos ir haciendo a nuestros hijos para poder hacerlas desde la curiosidad, para aprender más, para ampliar sus miradas. Y también en qué obstáculos nos podemos encontrar, qué desafíos nos podemos encontrar nosotros que de alguna manera puedan poner en jaque que podamos educarles para el pensamiento crítico. Y por mi parte, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias a ti, Ruth. Bueno, yo por lo menos me llevo un montón de cosas. He ido tomando notas, distinciones que bueno, creo que me van a ayudar mucho. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es ahora el momento, podéis abrir el micro y hacerla o ponerla en el chat y nosotros se lo transmitimos a Ruth. Aunque bueno, te dan las gracias. Nos has dejado preguntas. Y bueno, y poner en práctica. A mí lo que has dicho de debatir desde las cosas pequeñas sin carga emocional, que es importante, me ha parecido súper interesante para empezar a entrenarlo. Así que un to-do. Qué bueno, gracias. Bueno, pues por nuestra parte, si no tenéis ninguna duda y
si queréis hacer algún comentario, es el momento. Excelente exposición. Ahora la práctica, Ruth. Nos has dejado cositas para poner en práctica, con lo cual está fenomenal y sobre todo pues, la posibilidad, ¿no?, de seguir indagando con tu taller. Y pues lo dejamos aquí. Sí. Perdón, José María. Bueno, que muchas gracias porque es la primera vez que conecto con vosotros y me ha gustado mucho verlo. Y sobre todo al principio, lo del futuro, yo me he quedado un poco así como encogido. Pero yo, fíjate, las cosas que yo creo que toda la historia de la humanidad ha pasado por el mismo bache de tener que aprender lo siguiente. Eso yo creo que es los primitivos. Pero hay una parte central que yo creo que es la más importante a desarrollar en los niños y es no ser una manta negra de todo su potencial y toda su valía. Y eso es una cosa que la tengo ahí como muy metida, que hay que intentar dejarles que salgan para adelante, ¿no?, en el momento y que ya se enfrentarán a lo que les venga. Pero si tienen confianza en ellos mismos y desde pequeños se les ha animado a seguir adelante, aunque se caigan luego, que duele, claro. Pero me ha gustado mucho. Nada, sobre eso. Acordaros de no ser mantas negras. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Preguntaba, creo que también Alicia, que sugiero para que nuestros adolescentes venzan la pereza, que les da pasar de la obediencia al pensamiento crítico. Pues me parece muy buena pregunta y que es un desafío para todos, ¿no? A mí lo que me ha funcionado mejor, que no sé si es, que no creo que sea ni mucho menos la única manera, es intentar empezar desde lo que a ellos les gusta. No intentar motivarles a pensar críticamente sobre cosas que a ellos no les van mucho, sino que vayan ejercitando desde lo que a ellos les genera placer y disfrute. Porque ahí muestran mucho interés, ahí pueden estar muy concentrados, ahí pueden darse todo de sí, ¿no? Y desde ahí quiero pensar que esa costumbre y ese hábito se irá pudiendo extender a otros. Pero bueno, si alguno... Veo a varios aquí que os relacionáis habitualmente con grupos de adolescentes. Si queréis dar vuestra visión, yo por mí encantada de que enriquezcamos entre todos. También sí, perdona Gemma, perdona compañera. Que pedían, o sea, nos ponían en el chat si recomiendas algún libro. Sí, pues mira, para hacer este taller me voy a levantar un segundo, porque lo tengo a mano. Sí, estos son dos de los libros en los que me apoyé. Este se llama El arte de pensar para los niños, de Juan Carlos Ruiz. Él es un filósofo que está ahora mismo muy enfocado también en entrenar el pensamiento crítico y está haciendo varios estudios, varios experimentos, me está saliendo, pero en realidad son como investigaciones utilizando el método científico en colaboración con coles y la universidad, porque él es docente universitario, en las que se ve de qué manera o qué herramientas pueden ayudar a enriquecer el pensamiento crítico. Y me parece que propone una manera muy interesante a través de fotografías y desde ahí ir lanzando preguntas, ¿no?, que nos pueden servir de inspiración. Y luego el otro manual que utilicé se llama El aprendizaje basado en el pensamiento, que es de Robert Schwartz, que bueno, él de alguna manera plantea o propone cómo podemos implementar el pensamiento crítico o las habilidades del pensamiento en el aula. Y aunque es más práctico para el aula, sí que es cierto que los ejercicios de pensamiento que plantea pues pueden inspirarnos para intentar llevarlos a nuestra versión según cómo nos relacionemos con los jóvenes, ¿no? Tanto en casa como en programas de educación no reglada, como en el propio aula, ¿no?, si somos docentes. Y bueno. Gemma, no te escuchamos. Que gracias por las recomendaciones. Y no sé, Isabel, ¿qué ibas a comentar antes o no? Nada, me has leído el chat más que el pensamiento. Gracias, Gemma. Bueno, pues tenéis también, ha puesto Isabel los dos libros que ha recomendado Ruth, por si, bueno, para que son muy interesantes. Y
Y ahora sí, por nuestra parte cerramos. Ruth, ¿quieres decir algo antes de terminar? Pues muchísimas gracias por conectaros, y bueno, pues que nos hemos pasado unos minutillos y que gracias por seguir ahí, todo lo que habéis participado, lo que os habéis involucrado, y yo he estado súper a gusto. Para mí ha sido un gustazo. Les contaba que antes de entrar siempre entro con como un nudillo, como cuando vas a la montaña rusa y digo, ay, pero ¿por qué hago yo esto? Y como luego en las montañas rusas me lo suelo pasar muy bien, pues por eso repito, ¿no? Y esto ha sido pues como una de esas montañas rusas en las que he disfrutado mucho. Así que muchísimas gracias.